Bueno, pues como os estaba comentando, ahí tenéis los libros de Domingo Villar, que están protagonizadas por un comisario de policía, Leo Caldas, y que además introduce también elementos, digamos, regionalistas. Una de las cosas más divertidas de esta saga es que este inspector gallego, un hombre pausado, serio, muy introspectivo, comparte aventuras con otro compañero que es de origen aragonés, Rafael Estévez. Y entonces es siempre muy divertido se contrasta el carácter muy gallego con el carácter impulsivo de este aragonés. Ahí tenéis, por ejemplo, una escena típica en un restaurante al que acuden Leo Caldas y Rafael Estévez a comer. Rafael Estévez pregunta, ¿qué me recomienda? Los choquitos están saliendo muy buenos, dijo Cristina, y casi al instante añadió, y el bacalao tiene mucho éxito también. Dejó colgando las palabras y Estévez la miró fijamente esperando un veredicto. Tras unos segundos, viendo que éste no se producía, preguntó, ¿entonces? Son distintos, se limitó a decir la camarera. Eso ya lo sé, pero alguno estará mejor, insistió el aragonés. Los dos están muy ricos, contestó con una sonrisa franca. ¿A usted qué le gusta más? Olvídelo, refunfuñó el policía al ver que no iba a obtener la respuesta que buscaba. Tráigame lo mismo que a él, los chocos esos, y un poco de ensalada. En cuanto Cristina se perdió en el vocerío del comedor, Rafael Estévez protestó. No sé para qué coño pregunto nada a esta gente. Estévez reparó en que Caldas le miraba en silencio desde el otro lado de la mesa. Perdone, jefe, se disculpó. A veces se me olvida que es usted uno de ellos. Bueno, pues este contraste del carácter regional que da mucha vidilla a este tipo de novelas, pero que también las hace tremendamente cercanas, ¿no? Tremendamente, lo que decíamos antes, tremendamente creíbles. Eh, y entonces en estos escenarios tan visibles, tan reconocibles, pues también hay una descripción de un momento, de una hora, de objetos, etcétera, etcétera, también que las hacen muy reconocibles. Los personajes de estas novelas pueden ven series de televisión como The Wire o Game of Thrones o Juego de Tronos. Leen los periódicos locales más populares de los países donde aparecen. Fuman el tabaco que se fuma en esos países. Toman, como Cormoran Strike, toma una cerveza que es su favorita de la multitud de cervezas que se pueden beber en cualquier pub de Londres. Mira, por ejemplo, aquí una descripción de que vemos en una de las novelas de Joe Nesbo, como digo, probablemente mi favorita, Petirrojo, en la que leemos. Harry le propinó una patada a la papelera que había junto a su escritorio y la estrelló contra la pared contigua a la mesa de Ellen, desde donde salió despedida rodando mientras su contenido se esparcía sobre el suelo de linóleo. Borradores desechados de informes, el caso del asesinato Eckelberg, un paquete de cigarrillos vacío, Camel, tax free, un cartón de yogur con sabor a melón de marca Gomorn, el diario Das Gavisen, una vieja entrada de cine, del cine Filmtheateret, película Fear and Loathing en Las Vegas, un boleto de lotería sin rellenar, una piel de plátano, una revista de música, el número 69 de la revista Mojo de febrero de 1999, con una foto del grupo Queen en la portada, y un post-it amarillo con un número de teléfono al que durante un rato había estado pensando llamar o no. Es decir, estas narraciones, estas investigaciones están rodeadas continuamente de elementos que las hacen más concretas en el tiempo y en el espacio sin cabe. Y por lo tanto, si queréis, aunque no me gusta mucho emplear el término realista, pues efectivamente, mucho más reales, mucho más tangibles.
En este contexto me gustaría recomendar, hemos hablado antes del escenario, en algún tipo, que muchas veces la novela Hard Boiled pues resulta un escenario que simplemente es el contenedor de las novelas, pero donde otras veces que está magistralmente descrito y cobra un protagonismo fundamental. Aquí tenéis referencia a otro de estos grandes escritores que yo he mencionado, es el irlandés Adrian McKinty, que, como ya he comentado en una ocasión, sitúa sus novelas policíacas en el Belfast, en la Irlanda del Norte, en la época de The Troubles, cuando el IRA y los grupos paramilitares unionistas estaban más en activo. Belfast se convierte así en este escenario que conocemos muy bien a través de las fotografías, los datos históricos, los informes, informes periodísticos de aquella época. Ahora los disturbios habían adquirido su propia belleza particular. Arcos de fuego de gasolina bajo la luna creciente, místicas parábolas carmesíes de las trazadoras, fosforescencia de los cañones de los fusiles de pelotas de goma, un griterío lejano como el de los hombres de la cubierta de un buque prisión torpedeado, el resoplido escarlata de los cócteles Molotov al impactar con superficies rígidas, helicópteros por todas partes con reflectores que se encuentran entre sí como amantes en el más allá, y todo esto a través de una lente de esa lluvia oleaginosa de Belfast. Lo contemplaba con los otros dos desde el Land Rover, en lo alto del monte Knockagh. Nadie hablaba. Las palabras resultaban insuficientes. Para aquella escena se necesitaba un Picasso, no un poeta, de la novela Cole Brown. Efectivamente, aquí el escenario es totalmente creíble porque sabemos que existió. Lo mismo ocurre en las magníficas novelas de la escritora Maya Nun, que sitúa a su detective en la Sudáfrica en pleno apartheid. Se crió como un kafir blanco en Sophiatown, un suburbio de los arrabales de Johannesburgo. Se convirtió en un adolescente marginado y perdido en el Veld, entre el pueblo elegido afrikaner. Después fue a la guerra de Europa y regresó con medallas por haber matado a gente. Ahora poseía un carné de la policía sudafricana y vivía en una sociedad esquizofrénica en la que creía que nunca llegaría a encajar. De nuevo, ese escenario terrible, pero eh, pero real, que era la Sudáfrica terrible de aquellos años. Bien, y en estos escenarios, en estas ciudades contemporáneas o en un pasado histórico muy identificable, pues ya no tenemos normalmente a detectives amateur, no tenemos a detectives privados que han sido echados de la policía o de la fiscalía por su comportamiento violento, sino que tenemos sobre todo a funcionarios del Estado. Es decir, aquí también el componente realista es mucho más grande, porque claro, tenemos investigando a los crímenes a las personas que sabemos que se encargan de investigar los crímenes, no gente al margen de esta justicia. Mirar los nombres de los protagonistas de todas estas obras. Comisario Bordelli, comisario Brunetti, comisario Taquín, inspectora Delicado, sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro, suboficial de la unidad de investigación de la Chancha Felicidad Olaizola, el inspector Leo Caldas, que protagoniza las novelas de Domingo Villar, el inspector Harry Hole, de Joe Nesbo, por supuesto el inspector Wallander, de Menkel, el inspector Erlendur, el inspector Seger, el inspector Beck, el comisario Van Vitier. Estos son los protagonistas de estas obras y por lo tanto son funcionarios, no son gente, no son estos antihéroes marcados por acontecimientos trágicos o encerrados en su propia soledad. Son gente que ficha por la mañana en el trabajo, que al terminar su trabajo vuelve a casa y tiene a su mujer y a sus hijos, o está negociando los papeles del divorcio, o está a punto de casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos acercamos mucho más a la
cotidianidad. Aquí tenéis una muestra de lo que Henning Mankell decía de su protagonista, de Wallander, al que trata, como veréis en todo momento, como una persona normal. Como es lógico, existen otras razones para que Kurt Wallander haya llegado a tantos lectores, pero yo creo que a este respecto su capacidad para evolucionar y cambiar es decisiva. Efectivamente, a estos personajes los vemos en estas novelas, como decía antes, pues bueno, pues echarse novia, ascender en el trabajo, casarse, divorciarse. Hay una evolución muy humana en todos ellos. Una de las diversas misiones del arte y la literatura consiste en proporcionarnos compañía. En los libros y en las películas existen personas que terminan resultando tan vivas que esperamos verlas aparecer a la vuelta de una esquina. Wallander es una de esas personas que se esconden a la vuelta de la esquina, pero que nunca aparecen. Al menos a mí no me ha ocurrido. Pero podrían. En aquella ocasión yo voté en contra de la adhesión a la Unión Europea. Es decir, Wallander votó a favor, estoy convencido. En todo caso, el relato sobre Kurt Wallander ha terminado. Wallander no tardará en jubilarse y se dedicará a deambular por esa tierra crepuscular que le pertenece con Jussi, su perro de pelo negro. Ignoro cuánto tiempo seguirán sus pasos horadando la tierra. Supongo que la decisión es solo suya. Daos cuenta con qué ternura, con qué delicadeza trata Wallander a su propio personaje, le da como una cierta libertad. No es un ser humano, pero podría serlo. No lo vamos a encontrar por la calle, pero no lo podríamos encontrar. Y como os he comentado alguna vez, pues el final de la saga es absolutamente magnífico al mismo tiempo que desgarrador. Y esto es en lo que se basan estas novelas. Escenarios muy creíbles, protagonizados por funcionarios, por detectives, inspectores, comisarios, también tremendamente humanos, también tremendamente creíbles. Bueno, al principio os recomendaba a Rosanna, de estos dos autores suecos pioneros. Hay otros dos autores que también os recomiendo muchísimo. Karin Fossum tiene unas novelas magníficas protagonizadas por su inspector Seger, y especialmente yo tengo también mucha debilidad por el islandés Arnaldur Indridason, con las historias protagonizadas por Erlendur. Una de las mejores autoras de narrativa policíaca hoy en día es la francesa, que escribe bajo el seudónimo Fred Vargas, con un protagonista, comisario Adamsberg, absolutamente fantástico. Estas novelas son buenísimas, no son yo creo que no son solamente buenas novelas policíacas, sino que también son buenas novelas y punto. Todas ellas. La última que ha sacado, absolutamente impresionante, es Cuando sale la reclusa. Un novelón. Jussi Alder Olsen, que es autor danés, también tiene unas novelas protagonizadas por un peculiar equipo de policía llamado el equipo Q. También son novelas que os recomiendo muchísimo. Y últimamente ha salido una autora nueva, francesa, Sophie Enaf, que ha sacado dos novelas. La primera yo creo que bastante mejor que la segunda. La primera novela llamada La Brigada de Anne Caspetan, y la segunda Aviso de Muerte, que así como las de Mancini, las protagonizadas por Rocco Schiavone, y de alguna manera también las de Jussi Alder Olsen, tienen un elemento muy, muy de agradecer, y es que utilizan muchísimo el humor, muchísimo el humor. Las de Sophie Enaf giran alrededor de una brigada de policías creada con policías que nadie quiere en sus comisarías, ¿no? Gente que tiene problemas de juego, problemas de alcohol, problemas de autoestima, que se han convertido en molestos para el departamento y son arrinconados en un distrito de París, como una brigada al margen, pensando que, bueno, pues allí van a marchitar, etcétera, etcétera, pero terminan siendo tremendamente eficaces, pese a los raros que son todos ellos. Incluso hay uno de los agentes que se cree D'Artagnan, el,
y que está al servicio del rey. Como digo, muy interesante. Bueno, pues estas son algunas recomendaciones que os dejo. Como digo, no os voy a preguntar sobre ellos en el examen, pero están ahí por si alguna vez os queréis aficionar a este tipo de novela. Aquí lo dejamos.